En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo realizar el informe médico a un paciente que tengamos registrado en nuestra aplicación Dr. GES. Para ello, en primer lugar, lo que tendremos que realizar es dar de alta al paciente en la aplicación. Crearemos un número de visita nuevo mediante la opción Menú, Visitas, y crearemos la visita nueva o episodio nuevo. Botón nuevo. Y el cursor se nos posiciona en la ventana de toma de datos de la visita. Comentar que existe un video tutorial anterior donde explicamos en profundidad cómo crear visitas e historias, y en este caso pues lo veremos de forma muy resumida. Bien, vamos a dar de alta a la visita, pulsamos sobre la fecha y la hora confirmando que esté correcta y seleccionamos el doctor que va a atender a nuestro paciente. Recuperaremos la información de la historia del paciente. Para ello, botón lupa. Podemos buscar al paciente mediante los apellidos, por la fecha de nacimiento, por el DNI, o recuperaríamos desde la agenda. En este caso vamos a buscarlo por apellidos. Por ejemplo, Arrabal, Montiel. Vemos que se nos selecciona el paciente y vemos que ya se nos cumplimentan los datos. Confirmamos que los datos sean correctos y pulsaríamos el botón guardar. Una vez que guardemos, se nos genera el número de visita, que sería la número 26, de un paciente que ya tenía una historia anterior, que sería la 4. Y vemos que en el modo resumen de las visitas del paciente, vemos que se nos ha creado la visita de hoy, la número 26, y previamente tiene visitas anteriores que podríamos ir seleccionando, pero en este caso lo que nos interesa es realizar el informe médico de la visita de hoy. Tan simple como pulsarnos sobre la pestaña informe y ya podríamos confeccionarle su informe médico. Bien, comentar que Dr. GES tiene la posibilidad de configurar a medida del doctor diferentes tipos de informes. En este caso tenemos a modo de ejemplo en el desplegable un informe básico que sería pues el informe estándar, un informe para ginecología, un informe para medicina interna, para oftalmología, para pediatría. Esto es útil pues si el centro donde vamos a pasar consulta pasan diferentes especialistas, pues cada uno de ellos, cada especialista puede tener su propia plantilla de informe y de esta forma él va a solicitar la información que crea más oportuna, creando una plantilla de informe. Por defecto, cuando instalamos la aplicación, no hay ningún informe generado, con lo cual habrá que configurarlo y eso lo vamos a ver en un vídeo más adelante. Bien, vamos a suponer que vamos a cumplimentar un informe estándar e informe básico, y lo que tendríamos que es pulsar sobre el botón generar el informe básico. Pulsamos sobre el botón generar y vemos que en la parte superior se nos ha creado una serie de párrafos que tendremos que ir cumplimentando. Un párrafo de motivo de consulta, un párrafo de antecedentes personales, antecedentes familiares, tóxico, enfermedad actual, y así tendríamos nuestra plantilla de informe. Bien, vamos a empezar a cumplimentar. Por ejemplo, motivo de consulta, podríamos poner a modo de ejemplo dolor de garganta de 3 días de evolución. Cumplimentaríamos el siguiente párrafo, antecedentes personales, no refiere, antecedentes familiares, por ejemplo, no refiere, tóxicos, por ejemplo, fumador habitual, 2 cajas diarias, y así con el resto de los párrafos que deberíamos de ir cumplimentando para ir confeccionando lo que es el informe médico. Observamos que en aquellos párrafos en los que hemos introducido texto se nos sombrea en verde. Esto quiere decir que estos párrafos contienen texto y a la hora de imprimir el informe médico
solamente se imprimirán aquellos párrafos que contengan datos. Es decir, aquellos párrafos que estén sombreados en rojo y que no tienen datos, a la hora de realizar el informe médico, pues no se van a imprimir. Bien, continuemos confeccionando el informe médico. Por ejemplo, podríamos poner diagnóstico: faringitis aguda. Comentar que en realidad esto es un simple editor de texto. Si le damos botón derecho, editar, tendremos todas las funciones de un editor de texto, desde el formato de fuente, el tamaño, negrita, la alineación. Es decir, en realidad es un procesador de texto con todas sus funciones. Bien, vamos a salir, no vamos a guardar los cambios. Una vez explicado la función de editar, vamos a seguir cumplimentando el informe. Pues, por ejemplo, tratamiento recomendado. Podríamos escribir el tratamiento o comentar que existe una función bastante útil, que es que para cada uno de los párrafos nosotros podremos tener definido una serie de plantillas con la finalidad de agilizar el proceso en lo que es la cumplimentación de los datos. Por ejemplo, pues para tratamiento podríamos tener creado unas plantillas que aparecerán con la tecla de función F9. Por ejemplo, si pulsamos sobre F9, actualmente tenemos una plantilla para tratamiento recomendado con 3 medicamentos habituales: Aumentine, ibuprofeno, paracetamol. Podríamos crearnos todos los que quisiéramos. Por ejemplo, paracetamol, pulsamos y vemos que automáticamente se nos cumplimenta, y tan solo tendríamos que revisar si la dosis es la correcta o no. Igualmente, para cada tipo de párrafo, pues para motivo consulta, para antecedentes, podríamos tenernos nuestras plantillas de forma que se nos sea más fácil la cumplimentación, al tener que escribir menos texto. Bien, comentar que para ver o para configurar las plantillas, eso lo veremos en un video tutorial más avanzado, pero a modo de rápido de resumen, eso lo veremos en maestros, plantillas, y buscaremos el párrafo al cual le queremos asociar una plantilla. Por ejemplo, estábamos viendo el tratamiento recomendado y vemos que tenemos 3 plantillas. Simplemente como crear una nueva plantilla ya nos aparecería la próxima vez que invoquemos la tecla función F9. Bueno, esto, como he comentado, lo veremos más adelante en profundidad. Salimos, vamos al diario de visita. Estábamos en el paciente Raval Montiel, en su informe, y ya podríamos ver una vista previa o imprimir el informe. Vamos a ver una vista previa. Bien, aquí tendríamos motivo de consulta, antecedentes personales, antecedentes familiares, tóxicos, diagnóstico y el tratamiento, que son aquellos párrafos que están sombreados en verde y que hemos imprimido, o sea, que hemos cumplimentado con datos. Aquellos que están en rojo no aparecen en el informe. Bien, visto esto, podemos ver más utilidades. En la creación del informe tenemos una pestaña que es las observaciones, que si la pulsamos podríamos cumplimentar observaciones que estimemos oportunas del paciente. Bien, vamos a ver, a modo de ejemplo podemos poner paciente recomendado por doctor Bartolomé, o podríamos poner cualquier tipo de nota confidencial. Esto no se va a imprimir a la hora de realizar el informe, son notas que solamente la va a poder visualizar el doctor. Por ejemplo, paciente debe factura mes de mayo. Paciente con malos modos. Cualquier texto que consideremos útil. Vamos a poner paciente recomendado por doctor